es m. Y comentamos que se debe conservar o se debe mantener esta restricción, ¿verdad? De que la derivada de más alto orden para la salida debe ser mayor, ¿verdad? O al menos igual, ¿no? Con la derivada más alta de la variable de entrada, ¿no? Esto es muy importante. En esta ecuación, pues es claro que los coeficientes A, los coeficientes B son constantes, ¿no? Por eso es un sistema invariante, invariante en el tiempo y además lineal. Vamos a también en este curso a aprender, ¿verdad? A identificar bien, a reconocer bien un sistema lineal de uno no lineal, ¿no? Eso es una idea también demasiado importante. Entonces, esta ecuación diferencial ordinaria de orden n, repito, porque el orden mayor es la derivada n de la variable de salida, ¿verdad? Pues es bastante fácil obtener su función de transferencia, ¿no? Simplemente, como está indicado aquí en la ecuación 4-1, dice, función de transferencia, ¿no? Para este modelo matemático, es simplemente, ¿no? Esta ecuación dada por g, ¿no? Una variable g que depende ahora de s, ¿no? En vez del tiempo, ¿no? Y bueno, aquí está la definición. Transformada de Laplace de la variable de salida, y, ¿no? Y en el denominador está la transformada de Laplace de la variable de entrada, ¿no? Es decir, de todos los términos, ¿no? Que aparecen acá arriba. Y nos recuerdan aquí, ¿verdad? Las condiciones iniciales, que siempre son 0. Entonces, con esto vamos a llegar en general, ¿verdad? A tener este cociente de dos polinomios de diferente grado. Ahora ya no decimos orden, sino decimos grado. En el numerador tenemos un polinomio de grado m y en el denominador tenemos un polinomio de grado n. También hemos señalado, ¿verdad?, que estos polinomios podemos calcularles sus raíces, es decir, las soluciones, ¿no? que tiene esa ecuación de grado m, o las ecuaciones de grado m y n respectivamente. Y también señalé la vez pasada que a esas raíces, las raíces del numerador se le llaman ceros, ¿no? Así se acostumbra, ¿no? En ingeniería de sistemas y en ingeniería de control. Y a las raíces del denominador se le llaman polos. Hoy vamos a usar esos conceptos, especialmente el de polos. Entonces, bueno, este es un recordatorio. Vimos algunas de las propiedades, ¿verdad?, de estas funciones de transferencia. Ya vimos algunos ejemplos. Y la vez pasada lo que vimos es cómo, una vez que tenemos una función de transferencia de un sistema, ¿verdad?, podemos regresar al dominio del tiempo, ¿no? Y básicamente lo que, bueno, la idea clave, ¿verdad?, es usar transformada inversa de Laplace. De hecho, aquí estoy mostrando, ¿no? Después de la ecuación 4-3, aquí está, ¿verdad? Transformada inversa de Laplace de g de s. ¿Por qué en este caso nada más es g de s y no u de s? Bueno, porque u de s, que en este caso no es u, sino es x, ¿verdad?, es la variable de entrada, se está suponiendo que ahora es una función impulso unitaria. Y la transformada de Laplace de esa función especial, de esa función de singularidad similar a la escalón unitaria, ¿no? Este es impulso unitaria, y ahorita vamos a hablar más de ella más abajo. Su transformada de Laplace es 1, ¿no? La transformada de Laplace de una escalón unitaria es 1 entre s. En este caso, la transformada de Laplace, repito, de una función impulso unitaria es 1. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que si la sustituyo aquí, ¿verdad?, en la ecuación 4-2. Esa es la función de transferencia, ¿no? El concepto que acabo de recordar. Lo puedo escribir así porque lo que queremos es el valor de la variable de salida, ¿verdad? O el comportamiento en general de la variable de salida, su cambio en el tiempo, ¿no? Entonces podemos escribir así esta ecuación, pero si estamos diciendo que x de s es 1, entonces vean qué me queda.
Me queda esta ecuación 4-3, ¿no? O sea, y de S es igual a G de S. Y entonces, para poder determinar, ¿verdad?, analíticamente quién es Y de T, ¿no?, la variable de salida, pero en el dominio del tiempo, entonces tenemos que aplicar transformada de Laplace, así como está aquí. O sea, transformada de Laplace a Y de S, y con eso obtengo Y de T, ¿verdad? Y transformada inversa de Laplace, de Y de S, y transformada inversa de Laplace de G de S, ¿no?, como está aquí. Y eso nos va a llevar a una función en general, ¿verdad? G, diferente, G minúscula, pero ahora que depende del tiempo, ¿no? Entonces, cuando se aplica, pues, una entrada impulso unitaria, pues es muy fácil, ¿no? O es más fácil obtener el valor de la salida en el dominio del tiempo, porque tenemos este resultado especial, esta transformada de Laplace, ¿no? Que es un... Entonces, bueno, esto es también un recordatorio de lo que hicimos la vez pasada para encontrar, ¿verdad?, el valor de la variable de salida en el dominio del tiempo, ¿no? Aplicando transformada inversa de Laplace. Vimos que para aplicar transformada inversa de Laplace tenemos que hacer expansión de fracciones parciales, y eso lo vamos a comentar más el día de hoy usando MATLAB, ¿no? Les dije que para no complicarnos la existencia, ¿no?, demasiado analítico, haciendo expansión de fracciones parciales en forma analítica, pues lo podemos hacer con MATLAB, ¿no? Pero antes vamos a ver algo que es muy importante en ingeniería de sistemas, y en especial en modelos de sistemas dados como funciones de transferencia, que es esto, diagramas de bloques. Es una representación, pues, gráfica, ¿no?, de un sistema, ¿no? Entonces, es importante aprender a describir, ¿no?, y a estudiar el comportamiento de sistemas mediante estos diagramas, así se llaman, diagramas de bloques, ¿no? Entonces, el bloque principal es este que está en la figura 4.2, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Pues vemos un rectángulo, dentro de él hay una función de transferencia, ya sabemos ahora qué es, ¿verdad? Y como se indica en este párrafo de arriba, dice, en general, la operación funcional de un sistema puede ser visualizada fácilmente examinando un diagrama de bloques de este sistema, ¿no?, en vez de examinar, dice, el sistema físico mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que entonces tenemos que identificar aquí? Bueno, ¿qué vemos? Vemos unas flechas, ¿verdad?, ¿no?, en esta figura 4.2, ¿no?, los elementos de un diagrama de bloques, ¿no? Entonces, repito, el rectángulo, dentro hay una función de transferencia, y como se indica aquí en el texto, la flecha, la cabeza de la flecha dice apuntando hacia el bloque, o sea, esta, indica que aquí hay una variable de entrada. Y si vemos esta flecha, ¿verdad?, alejándose de este bloque, ¿no?, esto representa una variable de salida, o la variable de salida de este sistema. Y ya, ¿no?, ya tenemos la representación completa de un sistema, ¿no? O sea, de un sistema de una entrada y una salida, ¿no? Aquí estrictamente debieron de haber escrito U de S, ¿verdad? Y aquí Y de S, ¿no? Y ya tendríamos descrito ese sistema completamente, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de bloques vamos a usar, pero ¿qué más necesitamos para construir diagramas de bloques más interesantes? Necesitamos de estos dos bloques, o de estos dos componentes más, ¿no? Uno que se llama un punto sumatoria, ¿no? Que está mostrado en la figura 4.3. Aquí está. O sea, este es un bloque, ¿verdad? Que es lo que nos indica es que algunos términos, ¿verdad?, se están sumando, ¿no?, o restando. Entonces, por ejemplo, hay dos. Ya vimos, ¿verdad?, que si las flechitas están apuntando al bloque, entonces son entradas, ¿verdad? Y esta está alejando, entonces es salida. Entonces,
lo que hace este bloque sumatoria, ¿verdad? Es, pues, sumar o restar sus entradas. Entonces, en este caso, vean, A tiene asociado el símbolo más, B tiene asociado el símbolo menos, por lo tanto, ¿qué estoy diciendo aquí? Pues que se está restando B de A, ¿no? Y esa es la salida. Ese es el resultado, digamos, ¿no? que da este bloque. Entonces, este punto, este punto suma o este bloque es muy importante, ¿no? En los diagramas que vamos a usar para representar sistemas, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues necesitamos un punto de ramificación, ¿no? Bueno, en inglés, ¿verdad? Este es summing point y aquí branch point, ¿no? ¿Qué es ese punto de ramificación? Bueno, aquí está, ¿verdad? Es un punto, dice, en el cual una señal, ¿verdad? Que proviene de un bloque, sigue o va a otros bloques, ¿no? De manera simultánea. Entonces, aquí está mostrado en el diagrama, en la figura 4.4, ¿no? Este es un bloque, ya, si se fijan, un diagrama de bloques de un sistema bastante interesante. Bueno, para empezar, aparece un bloque como el que mencionamos, el más simple, ¿verdad? Con una función de transferencia, la variable de salida en este caso es CDS, la variable de entrada es CDS. Y está conectado este bloque ya con un punto sumatorio, o un bloque que hace sumatoria y resta, ¿verdad?, de sus entradas, ¿no? Y aquí está mostrado lo que es el punto de ramificación. Entonces, dice, una señal, pues, a partir de este punto se va simultáneamente en varias direcciones, ¿no? Por ejemplo, aquí YDS pues continúa, ¿no? Hacia la derecha, pero aquí se regresa. Es la misma señal CDS que se regresa, ¿verdad? Y es una entrada de este bloque sumatorio, ¿no? Ok, entonces un punto importantísimo o un aspecto, ¿verdad?, importantísimo en el estudio de sistemas es saber leer, saber representar, ¿verdad? Saber escribir el modelo matemático de este tipo de diagramas, que al final pues representa el modelo matemático, la función de transferencia, ¿verdad? Representa pues el comportamiento que estemos mostrando, ¿no? Aquí en el diagrama. Este es un bloque, como aquí dice, un diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado. El concepto de lazo cerrado, closed loop y open loop son, o los conceptos, ¿verdad?, de lazo cerrado y lazo abierto son demasiado importantes en ingeniería de sistemas y en ingeniería de control, ¿no? Se pueden analizar o se puede analizar el comportamiento de un sistema en ambas situaciones, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo. Pero, entre otras cosas, para eso nos sirven los diagramas de bloques. Este se llama enlazo cerrado porque la variable de salida, ya dije que es CDS, ¿verdad? Se realimenta, se retroalimenta, regresa, digamos, ¿no?, a este punto y luego, vean, con esta operación de suma y resta, ¿verdad?, calculamos un error y este error, o esta salida, pues, ¿verdad?, es entrada del bloque que contiene la función de transferencia, ¿no? De tal forma que el valor de esta variable de salida, pues depende de varias cosas, pero también depende de sí misma, ¿no?, por esta vuelta, por este regreso, ¿no?, que hay. En lazo abierto, esto no va a suceder, ¿no? Entonces tendríamos simplemente, si imaginan que esta flecha no existe, pues, entonces tendríamos CDS igual a GDS por S, nada más. Ese sería el comportamiento del sistema en lazo abierto. Bueno, aquí está otro ejemplo. ¿Qué tiene? Ah, pues otro bloque. Qué bueno que agregaron este bloque, ¿verdad? Es decir, en esta trayectoria, en este camino de retorno, de regreso de esta variable de salida, ¿verdad?, puede aparecer otro bloque, es decir, otra función de transferencia.
¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿a qué sería igual esta? O ¿cómo podemos escribir la ecuación algebraica equivalente a estas trayectorias que regresan? Pues sería B de S, porque es la salida, ¿verdad?, del bloque, por H de S igual, perdón, voy a decir otra vez. B de S, que es la salida, sería igual a H de S por C de S. La variable de salida en este caso es B de S, esta es la función de transferencia y C de S es entrada, ¿no? Así como dijimos en este caso, dijimos la variable de salida, C de S, ¿no? Entonces, si quiero calcular C de S, voy a multiplicar G de S por su entrada. Uh-huh. Y bueno, pues podrán imaginar, o podemos imaginar, ¿verdad?, que pues con estos elementos, ¿no?, prácticamente son tres, ¿verdad? Es decir, ¿verdad?, este bloque, luego el punto, el bloque de sumatoria y el punto de ramificación, podemos construir ya diagramas bastante complejos, ¿verdad? Y bueno, el punto es que las funciones de transferencia, ¿verdad?, los modelos matemáticos de sistemas conocidos como funciones de transferencia, pues van a aparecer, ¿no?, aquí en estos bloques, en estos rectángulos, ¿no? Y bueno, algo que es súper interesante es mostrar, ¿verdad?, que un sistema puede tener varias representaciones como diagramas de bloques o representaciones gráficas, podemos llamarle, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo en la ecuación 4,4 una función de transferencia, ¿no? Acuérdense, la variable de salida es la que está arriba, ¿no? Es transformada de Laplace, y la variable de entrada, en este ejemplo, pues es f o f de s, ¿no? Acuérdense que la función de transferencia es un polinomio, ¿verdad? Perdón, es un cociente de dos polinomios, perdón. Es un cociente de dos polinomios, un numerador y un denominador. En este caso, solo el numerador contiene término independiente 1 y el denominador contiene un polinomio de segundo grado, ¿no? Entonces, vamos a ver luego que este es un sistema de segundo orden, ¿no? ¿Cómo se puede representar esta ecuación 4-4 gráficamente? Pues la vemos aquí en la figura 4,6, ¿verdad? Así, es lo que acabamos de ver, ¿no? La variable salida, luego en el bloque, en el rectángulo, está la función de transferencia, que en este caso, o sea, este es GDS, pues, ¿verdad? Este es el cociente, y luego la entrada sería FDS. Esta es ya una manera, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero aquí se muestran otros dos diagramas de bloques. Y lo importante, lo interesante, ¿verdad?, que es que representan exactamente este mismo sistema. Voy a explicar solo el detalle del segundo, ¿no? El tercero, bueno, nada más para mostrar que hay otras representaciones y que puede haber muchas más, ¿no?, representaciones para este mismo sistema. Entonces, vean, dice la ecuación 4-4, esta, vean, haciendo pura álgebra, ¿no? Y eso es lo que ganamos cuando estamos trabajando con funciones de transferencia, cuando la variable independiente es la variable compleja, S, ¿verdad? O estamos en el dominio de Laplace, ¿no?, podemos decir. Pura álgebra. Entonces, esta ecuación la podemos representar como la 4-5, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues nada más el denominador del lado derecho, multiplicamos por el numerador, ¿verdad?, del lado izquierdo, aquí está, y luego f de s, pues por 1, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pues igual, ¿verdad?, continuamos con manipulaciones algebraicas, y podemos separar este polinomio, ¿verdad?, que está factorizando a x de s, lo podemos escribir así, aquí en la ecuación 4-6, vean. O sea, nada más separamos el término
K por X de S, ¿verdad? Y lo movemos al lado derecho. Como estaba sumando de este lado, pues ahora va a pasar restando, ¿verdad? Y entonces, esta ecuación se puede representar, dice, con este cambio, podemos obtener un diagrama de bloques diferente para el mismo sistema y eso es lo que se muestra en la figura 4-6b. O sea, esta. Es equivalente, de hecho, ahorita, otra vez con pura álgebra, les voy a mostrar, o vamos a mostrar que esto es cierto. ¿Qué tendremos que hacer? Pues escribir con ecuaciones, mediante ecuaciones, lo que está contenido, lo que nos están diciendo en este diagrama de bloques, ¿no? Entonces, para eso hice un archivito que está ahí en archivos, ¿no? En el equipo. Y entonces lo que podemos plantearnos, pues, es esto, ¿verdad? Es mostrar que la función de transferencia, esta es la que estamos usando, se puede representar mediante el diagrama de bloques 4-6b, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, esto es lo primero que ya habíamos hecho, ¿no? Esta ecuación, y luego pasar, ¿verdad? El término K por X de S al lado derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos, ¿verdad? Que esto es lo mismo, que esto es simplemente es una representación diferente. Bueno, pues leyendo lo que está en el diagrama de bloques y tenemos que llegar pues, a estas ecuaciones, ¿verdad? Esta es la ecuación 2, 3, que es lo mismo que la ecuación 1. Entonces, vamos al diagrama 4-6b y empezamos a leer, ¿verdad? Vamos a empezar por esta salida. Entonces, esta salida, lo que están diciendo aquí, es X de S es igual, ¿verdad? Al producto de este bloque, de lo que está en este bloque, por su entrada. Entonces, X de S es igual a 1 entre S por S, X de S, ¿verdad? Y eso es lo que van a ver aquí en este archivo, ¿no? Entonces, este es la primera salida, ¿no? Bueno, no la primera salida, la salida esta, ¿verdad? Y así, luego, S de X de S, o S por X de S, pues es igual también, ¿verdad? A lo que está dentro de este bloque por todo esto que es su entrada, ¿no? La entrada de este bloque. A ver, vamos a verificar. Aquí está, la ecuación 5, ¿no? Este cociente, esta es la función de transferencia que está dentro del bloque, y esto es todo la entrada, ¿no? Este producto, pues, es la entrada, lo que está ingresando a este bloque, ¿no? Todo esto. A su vez, esto es la salida, ¿verdad? De esta operación indicada aquí, ¿verdad? De esta resta, ¿no? Y ya vemos que esta entrada, pues, es X, X por S, ¿verdad? Negativo, ¿no? Entonces, igual podemos escribir esta ecuación. Aquí está. ¿Ah? O sea, esta parte de la ecuación 5, pues, ¿verdad? Es igual a esta diferencia, ¿no? Y bueno, dice, sustituyendo en la ecuación, en la ecuación 6, la ecuación, a ver, si me equivoqué, creo que de número de ecuación. No, perdón, dice, sustituyendo el resultado de la ecuación 6, pero, o sea, todo esto, ¿verdad? Es igual a esta diferencia, dice, podemos sustituir, ¿verdad? En la ecuación 5 esto, ¿no? Y entonces me queda S por X de S igual a 1 entre MS más B por esta diferencia, porque este producto, ¿verdad? De MS cuadrada más BS todo por X de S, pues es igual a esta diferencia, ¿verdad? F de S menos K por X de S, pues ya, ¿no? Y a su vez, pues, ven cuál es la idea, pues esto está acá arriba, entonces puedo sustituir también por su lado derecho, ¿no? Aquí en la ecuación 4, ¿no?
Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Sustituyendo el resultado. Aquí no es ecuación 6, ¿verdad? Aquí sería... A ver, permítame. Ok, hasta acá vamos bien. Sí, sería la ecuación 7, ¿verdad? Aquí, ahí está mal el número de ecuación. Es decir, ya tengo todo bueno, todo este producto S por X de S. Entonces lo puedo sustituir aquí. Entonces, sustituyendo el resultado de la obtenido en la ecuación 7, lo sustituimos en la 4, ¿no? Entonces aquí no es 6, es 7, ¿no? Y pues simplemente ahora manipulamos esta ecuación 8, ¿no? Esta es una función de transferencia, 1 entre S y esta es otra, pues podemos multiplicarlas, ¿no? Y vean lo que se obtiene, pues un numerador, 1, y el denominador sería igual al producto de S por MS más B, ¿verdad? Y todo multiplicado por esta diferencia, ¿no? Esto que está en el denominador, pues es MS cuadrada más BS, ¿no? Y como está, este cociente está multiplicando la diferencia, lo podemos mover al lado izquierdo, ¿no? Como aparece aquí. Y de este lado ya nos queda nada más Fs menos Kxs, ¿no? Y entonces esta ecuación, ¿no? Pues es decir, estoy reconstruyendo, ¿no? O regresando, pero bueno, vamos a ver qué es lo mismo. Entonces dice, esta ecuación se puede escribir así, ¿verdad? Porque este término ya lo regresé, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Y esto pues es igual a la ecuación 2, ¿no? Y entonces con eso ya vemos que efectivamente, ¿verdad? Lo que está en la ecuación 2, que ya vimos que este 2 pues es equivalente a la 1, ¿no? Y entonces de esa manera, pues, ¿no? Con pura álgebra, pues, ¿verdad? Mostramos que efectivamente la información, ¿verdad? Lo que está contenida en este diagrama, ¿ve? Pues es exactamente lo mismo que esto. Y bueno, esas son dos maneras, pues, de representar en un diagrama de bloques el mismo modelo, ¿verdad? Dado como función de transferencia. Eh, vamos, también se puede hacer lo mismo que acabo de hacer, ¿no? Con pura álgebra, ¿no? Entonces, pues hay muchas maneras, ¿no? De representar un sistema usando estos bloques, ¿no? Esta forma gráfica, ¿no? Que es muy útil. En control siempre se usa, ¿no? Y aquí lo que estamos aprendiendo, pues son bases, ¿verdad? Para después estudiar el control, ¿verdad? De sistemas, ¿no? Y el diseño también podría ser, ¿verdad? Diseño de sistemas. Entonces, como aquí comenta el autor, ¿verdad? El texto del libro, Ogata, dice, muchos diagramas de bloques diferentes son posibles, ¿no? Para cualquier sistema dado, ¿no? Bueno, esa es una idea importantísima. No es difícil, lo único que tienen que recordar es que esto, ¿verdad? Este es el bloque básico, ¿no? La flecha apuntando al bloque indica la variable de entrada, esta indica la variable de salida, y aquí tenemos una función de transferencia. Y bueno, los otros bloques que mencionamos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver la función residuo de MATLAB. Que nos permite hacer la expansión de fracciones parciales, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer esto analíticamente, lo que vimos la vez pasada, es bastante trabajo, ¿no? Es bastante laborioso. Para sistemas complejos, ¿no? Esto puede ser bastante laborioso, entonces, pues es mejor obtener solo soluciones numéricas, ¿no?
Bueno, esto ya lo vimos también la vez pasada, verá cómo se representa una función de transferencia en MATLAB, ¿no? Aquí está el cociente de transformadas de Laplace de la variable de salida y la variable de entrada, ¿verdad? Y el cociente de los polinomios de cierto grado, ¿no? Esto, eh, ¿cómo se manipula en MATLAB? Se definen podemos definir, ¿verdad? Dos arreglos o dos vectores conteniendo los coeficientes de los polinomios. Aquí nada más hay término independiente en el numerador, entonces así lo definiríamos. El denominador tendría 1, 4 y 25, ¿verdad? Voy a hacerlo en MATLAB para que lo recuerden. Entonces, numerador, ¿verdad? Es nada más 25, si no me equivoco. Sí. Y si no digo punto y coma, pues MATLAB nos va a mostrar el valor, ¿verdad? Que tiene ese numerador. Ahí está. No se muestran los paréntesis, ¿no? Cuadrados, ¿no? Y el denominador, los coeficientes del polinomio del denominador, ¿no? Entonces, 1, 4 y 25. Separado con espacio. Creo que si usamos comas también funciona. Ahorita es más lo probamos. 1, 4 y 25. Con espacio es suficiente, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, voy a definir un denominador 1 y voy a usar comas. 1, 4, 25, ¿no? En función. Porque son vectores, ¿no? Entonces se pueden separar así, como gusten. Si no, ¿cómo se llama? Los espacios es suficiente. Y bueno, también dijimos, ¿verdad? Que podemos generar una función de transferencia, ¿no? Una vez que tenemos esos numeradores y denominador, podemos generar y ver, ¿verdad? MATLAB nos genera, ¿verdad? La función de transferencia. Y la cual ya podemos usar para simular, ¿no? Para obtener la respuesta numéricamente, ¿no? O mediante simulación, pues, cuando se aplique, y esto lo vamos a ver ahorita más, una entrada definida, ¿no? Una entrada que pueden ser las funciones de singularidad más usadas, escalón, impulso, rampa, ¿no? Entonces, ahí está la función de transferencia, ¿no? Ok. Entonces, la expansión de fracciones parciales, ¿no? Es lo que vimos la vez pasada. Implica calcular coeficientes, ¿verdad? Para cada polo, para cada raíz que aparece en el denominador. Entonces, ¿cómo se obtiene esto en MATLAB? Bueno, vamos a tener una función de transferencia, ¿verdad? Que tiene un numerador y un denominador. Y entonces, eso es lo que necesitamos pasarle a una función que se llama residuo de MATLAB, y esta nos va a devolver tres cosas, ¿no? O al menos dos, que son las más importantes. Pero bueno, en general devuelve tres cosas, ¿no? Vamos a comentarlo, como aquí se indica. R es una salida, luego P, ¿verdad? Y K, que es cada uno de ellos. Bueno, R no es más que un vector que contiene los coeficientes que van a aparecer en el numerador de la expansión de fracciones parciales. O como está aquí, pues, ¿no? Vean, nosotros vamos a dar a MATLAB este cociente, ¿no? Un numerador que, ya saben, contiene los coeficientes del polinomio, ¿no? De la función de transferencia, ¿no? Y el denominador pues va a tener los... Profe, se le apagó su micrófono. Sí, era lo que... ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, profe, está bien. ¿Apenas se había apagado o ya tenía? No, apenitas. Ok, no sé qué pasó. A lo mejor sin querer toqué algún... Muy bien, gracias.
Entonces, aquí estoy, ¿verdad? O sea, el comando, la instrucción que vamos a teclear así, ¿verdad? Con paréntesis cuadrados, luego R, coma, P, coma. Aquí sí es con coma, ¿no? P y K. Entonces, R, repito, va a ser un vector que va a contener los coeficientes, vean, R1, R2 hasta Rn. Ajá. Y lo importantísimo aquí, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, es que estos coeficientes están asociados con los polos, con los denominadores, ¿no? Que esos polos nos los va a devolver esta función aquí en otro vector, ¿no? Este vector P, que le pusieron P por polos, ¿no? Polos. R, residuos, ¿no? De residuo. Pero son estos coeficientes los del numerador, ¿no? Y K es una ganancia, ¿no? Que esto va a ser raro que lo usemos porque esta ganancia, este es otro vector que contiene estas ganancias. Esto sucede cuando el polinomio del numerador es de mayor grado que el polinomio del denominador, como está aquí en este ejemplo. Y eso, en nuestro caso, no va a suceder. ¿Por qué? Porque dijimos que las funciones de transferencia, ¿verdad?, deben de cumplir con con la restricción de tener un polinomio en el denominador de mayor grado, o sea, bueno, al menos igual, ¿no? Mayor o igual, ¿no?, al grado del polinomio del numerador. Entonces, si esto se cumple, pues no vamos a tener, ¿verdad?, esas ganancias, ese vector K de ganancias con la función residuo. Entonces, en este ejemplo que se está mostrando aquí, sí va a suceder eso, porque vean, aquí está en el numerador un polinomio de grado 4, ¿no? Y el denominador es de grado 3, ¿verdad? Pero bueno, en general así funciona esta función, ¿no? Así funciona esta función, ¿está bien? Entonces le pasamos al residuo un numerador y un denominador, ¿verdad? Vamos a hacerlo en este ejemplo, así como está indicado aquí, ¿no? Entonces tenemos esta función de transferencia, queremos obtener la función, hacer la expansión, ¿no?, de esta función de transferencia, ¿no? Queremos obtener las fracciones parciales, pues, de esta función de transferencia. ¿Por qué? Pues porque posiblemente vamos a hacer transformada inversa, ¿no?, de Laplace. Entonces, construimos, o debemos construir, ¿verdad?, el numerador y el denominador, y luego usar, ¿no?, la función residuo, así como está indicado. Lo voy a hacer en MATLAB, voy a repetir lo que está aquí, ¿no? Ustedes, pues, igual lo pueden. Oiga, profe, ¿por qué dijo que ahí sí era forzosamente con comas? Porque, a ver, aquí, porque aquí son las salidas de la función residuo. Entonces, si dejamos nada más espacio aquí, además ahorita probamos, ¿no? Si funciona Ah, con ya. coma. No es un vector, ¿no? Es que en la pasada ponía la variable igual y ponía el vector, pero este Exacto, no, ¿verdad? este no es un vector, estos van a ser matrices, ¿no? Ah, Bueno, gracias, profesor. pero ahorita vemos si funciona así o no. Pero bueno, para no cometer error, pues usen las comas, ¿no? Aquí. En la construcción aquí del vector, no es necesario, ¿verdad?, poner las comas, pero ya vieron que también funciona con coma, ¿no? Para separar los elementos, pues, del vector, ¿no? Ok, entonces estaba tecleando el numerador. Bien, vean el numerador, o sea, el coeficiente del polinomio del numerador. Los coeficientes son 1, 8, 16, 9 y 6, ¿verdad? 1, 8, 16, 9 y 6. 8, 16, 9 y 6, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque si nos equivocamos, si nos falta algún término, pues ya no es el polinomio que queremos, ¿no? Entonces, si no existe, por ejemplo, algún término, hay que escribir 0, ¿no? Por ejemplo, si aquí no existiera este término S, ¿no?, pues entonces habría que poner un 0 ahí, ¿no? O a veces no está el término independiente, en fin. Entonces, cuidado con esos coeficientes.
En este caso, están todos, entonces, pues es 1, 6, 11 y 6 en el denominador, ¿no? Denominador 1, 6, 11 y 6, ¿no? Esa es la función de transferencia. Y luego tecleamos. Paréntesis cuadrado que abre. Luego, ¿qué dije? Los residuos, ¿verdad? O sea, R, los polos y K. Sí, RPK, ¿no? RPK. Y luego igual a residuo. Residuo y le paso el numerador y denominador, ¿no? De la función de transferencia. Entonces aquí lo importante es esto. Una vez que obtengo, que MATLAB me da el resultado, ¿cómo escribo o cómo debo escribir, verdad, esta expansión de fracciones parciales? ¿No? Y entonces, vamos regresando al texto. Bueno, entonces vean cómo esto es R, es un vector, ¿verdad? Que contiene bueno, estos elementos. Este es otro vector que contiene los polos, y este es otro vector que contiene ganancias, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta, vamos, este resultado? Aquí está, ¿no? La expansión, entonces, de esta, la expansión en fracciones parciales de esta función de transferencia, B entre S, perdón, B de S entre A de S, ¿no? Es así. Vean, esta S más 2 son los coeficientes, ¿verdad?, que están en el vector K, ¿no?, de ganancias. Entonces, es S y este es 2. ¿Ah? Aquí está. Y les digo, esto no va a ocurrir muy frecuentemente, ¿no? Pero lo otro sí. Y eso sí es más lo que tenemos que entender bien, ¿no? O sea, cómo se construyen estos tres términos, ¿verdad? Entonces, vean, el vector que contiene los coeficientes, ¿no?, del numerador o los residuos. Vean, el primero, ¿no?, que es menos 6, su polo, su denominador es el primer elemento del vector, del vector P, que contiene los polos. Entonces, este es el valor, pues, de la raíz. Entonces, ¿cómo se llama? Pues va a pasar, ¿verdad?, 3 al lado izquierdo con signo contrario, ¿no? Por eso aquí aparece positivo. Y lo mismo los otros, ¿no? Entonces, vean, menos 4, el siguiente coeficiente, pues su denominador, pues va a ser ¿no? 2, o menos 2, pues, ¿no? Ok. Y lo mismo con 3, ¿no? Entonces, cuidado, los signos, es importante, los signos de los coeficientes. Entonces, vean, menos 6 entre S más 3, menos 4 entre S más 2, y 3, ¿verdad?, porque es positivo, o su denominador va a ser S más 1, ¿no? Ok. Esto es lo que hay que recordar, ¿no? No debemos olvidar, pues, eso. Esta función también nos devuelve el numerador y el denominador de una función de transferencia si le damos, ¿verdad?, como entradas ahora los vectores R, P y K, ¿no? El vector de residuos, el vector de polos y el vector de ganancias, ¿no? Entonces, en este ejemplo simplemente es regresar, ¿verdad?, a lo que especificamos, ¿no?, como función de transferencia, ¿no? Otra vez, el uso más importante para nosotros va a ser ¿no?, en donde nosotros queremos saber, o sea, le damos a MATLAB una función de transferencia cualquiera y MATLAB nos va a devolver la expansión de fracciones parciales, ¿no?, o las fracciones parciales, ¿no? Es decir, estos coeficientes y los polos, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿no?, lo más relevante de de esta función, ¿no? Entonces, esto es
similar a lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Manualmente, ¿no? O analíticamente, ¿verdad? Hicimos la expansión de fracciones parciales para poder aplicar transformadas inversas de Laplace, ¿no? Y obtener la respuesta de el comportamiento, la respuesta a la variable de salida, ¿no? Entonces, a ver, en estos ejemplos, bueno, son modelos dados como funciones de transferencia. Bueno, vamos a ver este. Vamos a ver, este es un sistema mecánico, ¿no? En donde ya sabemos, ¿no? Tenemos que hacer, o podemos hacer un balance de fuerzas para obtener el modelo matemático de este sistema. Modelo matemático dinámico, ¿no? De este sistema. En este caso es, a lo que llegamos es a una ecuación diferencial, esta es lo mismo, a una ecuación diferencial, ¿verdad? Ordinaria de segundo orden, ¿verdad? Pero, vean, aquí aparece para la variable de entrada u, aparece también una primera derivada, ¿no? La variable de salida y, ¿verdad? Es, bueno, contiene un término, ¿no? Donde está su segunda derivada, primera, y bueno, la variable nada más de salida. La variable de entrada contiene estos dos términos, ¿no? Uno, donde aparece su primera derivada, y luego la variable de entrada, nada más. Entonces, esta es la ecuación, la ecuación diferencial, ¿verdad? Que nos da el comportamiento dinámico de este sistema más el resorte amortiguador, ¿verdad? Queremos generar su función de transferencia. Después vamos a ver que este modelo también lo podemos representar en espacio de estados. Entonces se fijan, hay como hasta tres representaciones, ¿no? Tres maneras de modelar un sistema dinámico, ¿no? Uno es usando puras ecuaciones diferenciales, luego usando funciones de transferencia y luego usando ecuaciones diferenciales, pero que tienen una forma especial, ¿no? Puras ecuaciones diferenciales de primer orden. Esa es la representación en espacio de estados, que ya la hemos estado usando, ¿no? En los ejemplos que vimos para modelar sistemas, pero bueno, vamos a volver sobre ello, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos esta ecuación diferencial, en este caso, esta ecuación diferencial de segundo orden, cómo la transformamos a una función de transferencia? Pues bien fácil, bien fácil. Esa es una ventaja de usar funciones de transferencia, ¿no? Vean, esta ecuación, lo único que tenemos que hacer es, como aquí se indica, dice, tomando o calculando, ¿no? Las transformadas de Laplace de esta ecuación, suponiendo condiciones iniciales 0, y obtenemos esta ecuación donde aparecen los polinomios, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque si aplico transformada de Laplace aquí a esta segunda derivada, voy a obtener, este es un coeficiente, por lo tanto voy a obtener m s cuadrada por y de s. Van a aparecer otras cosas aquí, ¿verdad? Pero son condiciones iniciales. Va a aparecer primera derivada de y en el tiempo 0, y va a aparecer también y en el tiempo 0. Todo eso es igual a 0. Entonces, esta transformada de Laplace nada más me da este término. Repito, sería m por s cuadrada por y de s, ¿verdad? Solo que aquí pues ya está factorizado, ¿no? Este término, al aplicar transformada de Laplace, igual, ¿verdad? Este es un coeficiente, entonces me queda S por Y de S. O como está aquí, pues, BS por Y de S, ¿verdad? Y otra vez aparece un término de 0, pues es 0, ¿no? Y me quedo con este. Y la transformada de Laplace de este término, pues simplemente es K por Y de S. Entonces, factorizando, o sea, si se fijan en los tres, de este término, de este y de este, obtengo y de s, como está acá. Entonces puedo factorizar y aparece este polinomio de segundo grado. Y lo mismo, o algo similar, ¿verdad? Hacemos del lado derecho, ¿verdad? B por S, U de S. Vean, B, S, U de S.
¿no? Y luego aquí sería K por UDS nada más. Entonces, otra vez, ¿verdad? En los dos términos aparece UDS. Por lo tanto, factorizo y ya surge el polinomio del numerador, ¿verdad? Entonces me queda obtengo esta ecuación, pues, dice, calculando el cociente, ¿verdad? De y de s con respecto a u de s. O sea, y de s en el numerador, pues, y u de s en el denominador, como está aquí. Y esa es la función de transferencia, ¿ves? De este sistema. O en otras palabras, ¿verdad? Dejo esta y de s aquí, o la despejo y muevo, ¿verdad? Muevo este u de s para acá, para el lado que está multiplicando, va a pasar dividiendo, pues. Y este polinomio que está multiplicando pasa dividiendo el lado derecho. Y obtengo. Esta es la función de transferencia. Uh-huh. Ok. Y entonces lo que sigue, ¿verdad? Si quisiéramos resolver este problema en forma analítica, es hacer la expansión de fracciones parciales de esta función de transferencia. Bueno, sustituyendo, ¿no? Los valores de los parámetros, ¿no? B, K, M, y ya, ¿no? De esos tres parámetros, como está aquí, ¿no? Entonces, así quedaría pues ya la función de transferencia, ¿no? 2s más 10 entre s cuadrado más 2s más 10, ¿no? Entonces, como aquí se indica, dice, queremos saber, ¿verdad?, el comportamiento de la variable de salida, y, ¿no?, en el dominio del tiempo cuando apliquemos una entrada escalón unitaria. Entonces, es como el ejemplo que vimos la vez pasada, ¿no? U de S es 1 entre S, ¿no? Y entonces podemos escribir como está aquí. Dice, entonces la variable de salida y de S es, ¿verdad?, y de S igual función de transferencia, esta, por 1 entre S, ¿no? Y este producto, pues lo puedo calcular, ¿no? El numerador queda igualito, pero el denominador, ¿no? Aumenta de grado, ¿no? Aquí está S cuadrada, pero estamos multiplicando todos los términos por S. Entonces tendría esta función de transferencia, ¿no? Y tenemos que aplicar expansión de fracciones parciales, es decir, saber, ¿verdad?, cuáles son para poder, a ver, más despacio. Una vez que estoy aquí, ¿verdad?, tengo y de s igual a este cociente, ¿verdad? ¿Qué sigue? Aplicar transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Aquí y de este lado. Pero para aplicar transformada inversa de Laplace a este cociente necesito hacer la expansión de fracciones parciales. De hecho, aquí lo dicen, Ogata, vean. Para obtener la transformada inversa de Laplace de y de s, necesitamos expandir y de s en fracciones parciales, ¿no? En sus fracciones parciales. Y aquí está el uso, pues, ¿cómo se llama? De residuo, ¿no? De la función residuo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Porque es bastante interesante. Entonces, esta es la función de transferencia a la cual ya le aplicamos la entrada deseada. Entonces, este numerador aquí sería igual a ¿qué? Aquí están los coeficientes, ¿verdad? Vemos los coeficientes del numerador y del denominador. Entonces, los del numerador pues, son 2 y 10 nada más, ¿no? Entonces, vamos a MATLAB y defino un numerador, ¿verdad? Abro paréntesis, 2, espacio, 10. ¿No? Ahí está. Denominador, 1. Qué bueno que se presentó este caso. Vean qué pasa aquí. Vean, el término que está al cubo, okay, su coeficiente es 1, al cuadrado es 2, S es 10. Vean, no hay término independiente. Si aquí escribo yo 1, 2 y 10, esa es otra función de transferencia. ¿Verdad? Lo correcto es, dado que no existe el término independiente, entonces se agrega este 0, como lo ven acá abajo. ¿No? A eso me refería hace un momento, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si falta algún término, pues hay que agregar un 0, ¿no? Como este es el caso, ¿no? No hay término independiente, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 10 y 0. Eso es lo correcto.
Porque si no, si dejáramos 1, 2 y 10, entonces estaríamos diciendo que el polinomio es S cuadrada, ¿no? 2S y 10, ¿no? Entonces, eso es otro sistema, ¿no? Otra función de transferencia. Entonces, ¿qué queremos aquí? Pues lo que hicimos, ¿verdad? Encontrar los coeficientes del numerador o los residuos, encontrar y sus polos, ¿verdad? Correspondientes. Y K, van a ver qué va a pasar con este vector K, ¿no? Entonces, ¿era qué? R, P, K, ¿verdad? Lo verificamos para no equivocarnos. Sí, aquí está, ¿no? RPK es igual a residuo, ¿no? Y paso los argumentos o las entradas numerador y denominador. Y vean, K es un vector vacío, ¿no? Eso es lo que les digo. Ocurre cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y entonces, nada más tenemos, ¿verdad? El vector de los residuos, el vector de los polos. Y entonces ya saben, ¿verdad? Este residuo, este coeficiente va, o tiene como denominador este polo. Y así. El segundo, pues igual acá, y el último, pues tendría que por cierto está en el origen, ¿no? Vamos a ver. Sí, aquí está. Entonces, la expansión, pues, en fracciones parciales de esta función de transferencia, ¿no? Aquí está. Así quedaría. Bueno, vean cómo, todo es interesante este ejemplo, vean cómo los residuos y los polos, pues, pueden ser complejos, ¿no? Conjugados. Pues, es un complejo. Es una cantidad compleja porque, vean, tiene parte real menos 0.5 o menos 1/2 y luego menos 0.1667i. Y aquí está su conjugado, menos 0.5 y luego más, ¿verdad? O sea, esto es igual, pero aquí cambia el signo. Y luego el tercero es 1, ¿no? Real. Y con los polos sucede algo similar. ¿Verdad? Este es un complejo, ¿no? Tiene parte real menos 1, parte imaginaria 3, aquí es igual, porque por eso son complejos conjugados, y este es ¿qué? Menos. Y ¿dónde está este polo? Pues sobre el eje imaginario, ¿no? Entonces, esto es un integrador, perdón, es igual a 0, perdón, no un eje imaginario, es igual a 0. ¿Sí ven? O sea, 0 y 0, ¿no? Aquí. Entonces, S es igual a 0, pues, por la raíz. Y aquí este sería igual a 1 más 3i, y esto es igual a 1 menos 3i, ¿no? Entonces son los valores. A ver, ¿cómo están? Pues, aquí está. Este es el que les dije que es igual a 0, ¿no? Con su residuo 1, ¿no? Es el último. Entonces el primero, vean, menos 0.5 menos 0.1667, parte imaginaria, entre, aquí está el primer polo, menos 1, entonces pasa del lado izquierdo con signo contrario, ¿no? Entonces S más 1, pues, menos 3, ¿no? Y luego el otro es S más 1, menos, ¿no? Como está aquí. Perdón, más me haría aquí, ¿no? A ver, otra vez. Entonces, este es el vector de residuos, este es el vector de polos. ¿Cómo construyo esta ecuación? Esa es la pregunta. Entonces, me fijo en el primer coeficiente o en el primer residuo. Aquí está, menos 0.5 menos 0.1667, ¿verdad? J. Su polo. Aquí está. Esto que ven aquí es como decir, el polo 1 es igual, ¿no? Bueno, de hecho aquí está, pues,
P1, bueno, es un vector, ¿no? Pero el primer elemento de este vector P, ¿verdad? Es igual a menos 1 más 3 I, ¿no? Pero lo que yo necesitamos escribir aquí no es eso, sino esta parte, o este valor que aparece del lado derecho, ¿verdad? Lo necesito sumar al polo, ¿no? Entonces, por eso se agrega, ¿verdad? S y estos signos cambian, ¿no? Porque estos valores pasan al lado izquierdo, ¿no? Por eso es más y menos, ¿sale? ¿Cómo escribo el siguiente? El siguiente valor de este vector, menos 0.5 más 16, esto no cambia, ¿verdad? 16,67, I o J, como quiera. Su correspondiente polo, aquí está. Entonces, el segundo elemento de P, de hecho lo puedo ver así, ¿no? Ahí está, ese es el segundo elemento de P. Entonces, debo escribirlo, es como si escribiera este P, así. Tengo que pasarlo del lado izquierdo, esta expresión, entonces va a pasar con signo contrario, ¿no? Como está ahí, entonces sería más 1 y más 3, ¿verdad? Más 3, sí. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Y efectivamente, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí. ¿Vale? Y bueno, si aparece un polo aquí igual a 0, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es el valor del tercer polo es 0, ¿no? Entonces, estamos diciendo el P3, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 0, ¿no? Entonces, otra vez, pues nada más me queda S, ¿no? Que es la variable, ¿verdad? Que aparece en el polinomio, ¿no? De cierto grado, ¿no? Entonces, por eso, así se construye, pues, se construiría esta ecuación, ¿verdad? Que es la solución en fracciones parciales de la función de transferencia, ¿no? Que queríamos. Y entonces, en este caso, ¿verdad? Ya puedo aplicar transformada inversa de Laplace aquí, y de S, pues Y de T, y transformada inversa de Laplace a este cociente y así, ¿verdad? A los demás. Pero bueno, lo que estamos viendo es el uso de residuo, ¿no? Entonces espero que esté claro con esto. Hay otro ejemplo aquí, simplemente es otra función de transferencia más, vamos a verla, ¿no? Más complicada, ¿no? Es otra función de transferencia en un sistema de tercer orden, ¿no? Igual, ¿verdad? Entonces, esta es la función de transferencia. Queremos ver qué sucede cuando apliquemos una entrada. ¿Qué pasa con la variable de salida, ¿verdad? Cuando apliquemos una entrada escalón, pero este no es unitaria. Este es un escalón de magnitud 10, ¿no? Hemos visto 1 entre S. Bueno, 10 entre S, pues lo que cambia es nada más la magnitud, ¿no? De la escalón. Y otra vez, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Podemos multiplicar, ¿no? Este cociente por este. Y aquí nos va a quedar el denominador a la cuarta, ¿verdad? Y como se indica aquí en el texto, para encontrar la solución analítica, necesitamos hacer la expansión de x de s en sus fracciones parciales. Nuevamente, pues esto lo hacemos con MATLAB, porque aquí, vean, va a ser bastante laborioso, ¿no? Hacer esto en forma analítica. En cambio, en MATLAB, pues simplemente tenemos que construir el numerador. ¿Cómo quedaría el numerador en este caso? Pues como se indica aquí. ¿Y por qué? Vamos a ver esto. Vean, este 10 está multiplicando al numerador de esta función de transferencia, ¿no? Entonces, por eso queda 100 y 1000, ¿verdad? Como los coeficientes del polinomio del numerador.
esta S multiplica todo el denominador. Por lo tanto, aquí nos quedaría S a la cuarta, 10S cúbica, 100S cuadrada y 600S. No hay término independiente otra vez, ¿verdad? En el polinomio del denominador. Por eso, vean, los coeficientes del vector den aquí, ahorita lo tecleo, pues van a ser 1, 10, 100, 600 y 0, ¿no? Otra vez como en el ejemplo anterior, ¿no? Ok, voy a teclearlo. Si tienen alguna duda, con toda confianza pregunten, ¿no? Entonces, borro lo que tenía. Entonces, esto es para convencerlos, pues, de que tenemos que usar la función residuo de MATLAB porque va a haber casos bastante feos, ¿no? Va a haber modelos, pues, dados mediante funciones de transferencia, que va a ser muy laborioso, ¿verdad? Hacer su expansión de fracciones parciales, ¿no? Ahorita hay un comentario ahí que hace Ogata, ¿no? De esto, que es muy bueno. Entonces, tengo que teclear que 100 y 1000, ¿verdad? Y la razón es esta, ¿no? Que comenté. Para el numerador, 100 y 1000, ¿no? Podemos agregar ceros aquí a la izquierda, ¿eh? Dado que el denominador tiene 4 elementos, puedo agregar ceros a la izquierda para tener el numerador de igual número de elementos. Pues esto no afecta en nada, ¿no? 100 y 1000 era, ¿verdad? Sí. Luego el denominador, entonces quedamos, bueno, pues aquí está, ¿no? Pero ya vimos por qué. Entonces sería 1, 10, 100, 600 y 0, ¿no? 1, 10, 100, 600 y 0. De hecho, me faltó un 0 aquí porque aquí hay 5, ¿no? 5 elementos y aquí 4. No importa. Y luego, lo que estamos viendo, ¿no? El uso de R de residuo, ¿no? Entonces, R, P, K, igual a residuo. Y le paso numerador y denominador, ¿no? En este caso. Ya está otra vez. Vean acá, otra vez, ¿por qué es un vector vacío? Porque nuevamente, ¿verdad? Sucede que el polinomio del denominador es de mayor grado que el del numerador, ¿no? Entonces, eso va a ser lo más común, ¿no? En el caso de sistemas. Entonces, otra vez, lo interesante es cómo escribimos esta expansión de fracciones parciales para este problema. Bueno, acuérdense que los elementos del vector R, ¿verdad? Están relacionados con los de el vector P, ¿no? Entonces, a ver si está aquí en el libro. Sí, aquí está. Entonces, X de S, porque esa es la variable de salida, su numerador dice menos .6845, ¿verdad? Más .2233, que es la parte imaginaria, aquí está, ¿no? Entre el primer elemento del vector de los polos. Nada más que acuérdense, ¿verdad? Esto cambia de signo porque lado está en el lado derecho, lo necesitamos pasar al lado izquierdo, ¿no? Punto. Entonces, por eso aparece aquí, ¿no? S más 1.2898 menos, ¿verdad? 8.8991 J o I, ¿no? Y así. Entonces, el siguiente residuo, que también es complejo, ¿verdad? Aquí está, con su correspondiente polo, ¿verdad? Con cambio de signo, vean. Aquí es negativo, aquí es positivo, igual a este otro, ¿verdad? Entonces, estos dos primeros polos son complejos conjugados. Como aquí lo estamos viendo. El tercero es real, ¿no? Entonces, aquí está, vean, con su residuo menos, ¿verdad? 0.2977 entre, ¿qué? S más 7.4204.
¿no? Y acuérdense, si aparece aquí el polo es igual a 0, es que nada más es un integrador, o sea, es ese, ¿no? Es decir, este 0 lo pasamos del lado izquierdo, pues da lo mismo, ¿no? Por eso me queda solito ese, ¿no? Con su respectivo residuo, ¿no? O coeficiente en el numerador 1.6667, ¿no? Listo, ¿no? Y ya, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos términos, pues ya podemos, ya podemos calcular para cada uno de esos términos su transformada inversa de Laplace, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto ahorita. El punto era usar la función residuo, ¿no? Ok, este es el párrafo que quería comentarles porque es muy importante. Dice, de estos ejemplos, ¿verdad?, que se han visto, dice, una vez que se tiene la función de transferencia, aquí x de s es la variable de salida, u de s es la variable de entrada, ¿no? Esa es la función de transferencia. Entonces, la respuesta del sistema a cualquier entrada, ¿no?, puede ser determinada o va a ser determinada mediante la transformada inversa de Laplace de x de s. O, lo que es lo mismo, aquí está, transformada inversa de Laplace de x de s es igual a transformada inversa de Laplace ¿de quién? Del producto, ¿verdad? G de s por u de s, ¿no? Donde u de s representa una función de singularidad la transformada de Laplace de una función de singularidad, que es la función de entrada, ¿no? Y, como ya verán, pues las funciones de singularidad pues son la escalón, la impulso, la rampa, ¿no? Y vean este comentario que hace aquí Ogata. Dice, encontrar las transformadas inversas de Laplace de G de S por U de S puede consumir bastante tiempo, ¿no? Pueden demandar bastante tiempo y además podemos equivocarnos, ¿no?, fácilmente. Si la función de transferencia G de S del sistema es complicada. Aun cuando, ¿no?, la función de entrada, ¿no?, o la variable de entrada, U de S, sea una función simple, ¿no? Aun cuando la entrada sea una función simple, ¿no? Entonces, dice Ogata, a menos que haya alguna razón, ¿verdad?, de peso para que estemos interesados en obtener la solución analítica, en la práctica, ¿verdad?, ¿qué es lo que vamos a hacer o debemos de hacer? Pues es usar una solución numérica, ¿verdad? Y usar una computadora para poder ver la respuesta de la variable de salida o el comportamiento de la variable de salida, ¿no? O bueno, pues a lo mejor una vez, pero hay que hacerlo una, dos veces, pero ya no más, ¿verdad? Porque en la práctica los modelos van a ser complicados y pues, es bastante pesado, ¿no?, llevar a cabo estas operaciones, y además están sujetas a error, ¿no? Eso no hay que olvidar. Entonces, como menciona aquí Ogata, a través de este libro vamos a usar MATLAB para obtener una solución numérica, ¿no?, de las soluciones numéricas de muchos problemas, ¿no? Y eso es lo que, con eso vamos a continuar, pues, ¿no? Estudiar, ¿verdad?, cómo se simula, cómo se estudia la respuesta transitoria y el estado estacionario también, ¿verdad?, de sistemas representados mediante funciones de transferencia, ¿no?, con MATLAB, ¿no? Eso es lo que vamos a continuar. Ok. Y bueno, como van a ver, pues vamos a seguir hablando de estas funciones de singularidad, ¿no? Ok. Entonces, otra vez, o sea, continuando pues con esto, bueno, esto ya lo sabemos, cómo se representa en MATLAB una función de transferencia, ¿no? Y bueno, aquí está lo que aprendimos ya, ¿verdad? Lo que dijimos que es la representación gráfica, ¿no?, de un sistema o de un modelo dado mediante función de transferencia de un sistema, ¿no? Aquí está, de hecho, diagrama de bloques de una función de transferencia, ¿no? Esto es lo que ya vimos. Entonces, G de S, pues es este cociente, ¿no?, numerador y denominador. ¿Ok? Entonces,
lo que vamos a ver, pues ahora, cómo se simula, cómo se obtiene lo que aquí señaló Gata, ¿verdad? Las soluciones numéricas, ¿verdad? De estos modelos dados como función de transferencia, ¿no? Cuando se apliquen ciertas entradas, ¿verdad? Ciertas funciones de entrada conocidas o las funciones de singularidad, pues, ¿no? Entonces, la primera es esta escalón, la respuesta escalón, ¿verdad? ¿Cómo funciona esta variable de entrada o esta función de entrada? Bueno, si tenemos una función de transferencia, ¿no? Dada por numerador y denominador, entonces definimos primero la función de transferencia. Necesitamos definir, pues, primero la función de transferencia usando la función transfer function de MATLAB, ¿no? Ya no residuo, pues ya no queremos hacer expansión de fracciones parciales, sino queremos construir, vamos a construir la función de transferencia, el modelo matemático, ¿no? Dado como función de transferencia de nuestro sistema, y luego queremos ver su comportamiento, su respuesta, cuando le apliquemos una entrada conocida, una entrada dada. Y la primera es step, ¿no? Escalón. Y por default, MATLAB, si usamos esta instrucción, este comando step, y luego sys, donde sys es la función de transferencia, ¿no? Ahorita voy a hacer esto que está indicado aquí. Entonces, pues vamos a ver la respuesta, ¿no? Del sistema. Ya la respuesta, no la expansión de fracciones parciales. Ya el comportamiento en el tiempo, ¿no? De la variable de salida de nuestro sistema. Y también se puede usar así, ¿no? Directamente, ¿no? O sea, una es construir la función de transferencia y otra nada más es darle como entradas a la función step los polinomios, ¿no? Del numerador y del denominador. Entonces voy a teclear esto que está aquí como programa 4-5, ¿no? Entonces, numerador, ¿no? Acuérdense, es un, ¿qué? Vector que contiene los coeficientes del polinomio del numerador. 2 y 25, ¿era? Sí. Sí, ¿no? 2 y 25, aquí está. Ahí está. Tengo el numerador, luego el denominador, que es 1, 4 y 25, ¿no? 1, 4. Construyo la función de transferencia con TF, ¿no? Es la abreviatura, ¿no? De transfer function, ¿no? Le paso numerador y denominador. Y ahí está. MATLAB me dice sys, ¿no? Y bueno, pone el cociente en donde aparece la variable independiente S, ¿verdad? En los polinomios de numerador y denominador. Y luego dice MATLAB Continuous Time Transfer Function. ¿Por qué es esto de Continuous Time? Porque hay funciones de transferencia para sistemas en tiempo discreto. Sistemas que están dados por ecuaciones en diferencias, no por ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, si construyéramos esa otra función de transferencia, va a ser discrete time transfer function. Pero bueno, nosotros vamos a ver nada más modelos en tiempo continuo, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué sigue? Bueno, para este modelo, ¿no? Para esta función de transferencia, quiero ver cuál es el comportamiento de la variable de salida. Cuando le aplique yo una entrada escalón unitaria. Acuérdense, si no digo otra cosa, si nada más utilizo step, ¿verdad? Y luego le digo sys, ¿verdad? Bueno, no le digo, sino proporciono como entrada de esta función step el modelo dado como función de transferencia, ¿verdad? Entonces, voy a obtener una curva, ¿no? Que me va a dar una función, ¿verdad? En el tiempo, que me va a dar el comportamiento de este sistema. O la respuesta de este sistema cuando yo aplique una entrada de escalón unitario, ¿no? Y recuerden, pues, estas dos maneras. Ahorita voy a teclear la otra para que vean que da lo mismo. Se tarda un tantito. Entonces, la otra nada más es, no creo la función de transferencia, nada más le paso a la función step, a la función escalón, ¿no? Unitaria, le paso el numerador y el denominador de la función de transferencia.
bueno, mientras responde MATLAB. Entonces vamos a ver una gráfica, ¿no?, de la respuesta a una entrada a escalón unitaria y, bueno, la curva, ¿no?, que va a cambiar en el tiempo. El incremento de tiempo o el tamaño de paso, ¿no?, o delta t, lo determina automáticamente MATLAB. Nosotros podemos especificar un tiempo, un vector tiempo, y ahí sí nosotros decir, ¿verdad?, cuál es el incremento de la variable independiente tiempo que queremos usar. Si no decimos esto, pues MATLAB lo va a hacer por nosotros, ¿no?, de forma automática. Y vean, ahí está la respuesta. Todavía no sabemos por qué tiene este comportamiento, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Ahorita por lo pronto, cómo se simula, ¿verdad?, un sistema dado, el modelo de un sistema dado mediante función de transferencia. Voy a guardar esta gráfica, le voy a decir a MATLAB hold on, ¿no?, para que la mantenga ahí. Y ahora voy a generar, ¿verdad?, la respuesta del mismo sistema a una entrada de escalón unitaria, pero le voy a pasar nada más los, ¿cómo se llama?, el numerador y denominador. A ver si lo grafica con la línea, con los puntitos, perdón. Y sí, ¿verdad? Y ya vieron, pues están encimadas, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Entonces simplemente son dos maneras de cómo podemos pedir a esa función step, ¿verdad?, que calcule la respuesta de nuestro sistema, ¿no? Ok. Después les digo, vamos a ver, ¿verdad?, que aquí a MATLAB le puedo decir, oye, dame las características de esta respuesta. Y entonces con el botón derecho doy clic y aparece este menú, ¿no?, que dice Systems, luego, dice Systems porque realmente están dos, ¿verdad?, encimados. Luego Characteristics, esto es lo interesante. Bueno, hay más, dice tener una malla, pero bueno, esto es lo interesante, porque aquí puedo ver qué propiedades tiene esta respuesta. Esto lo vamos a estudiar. Entonces simplemente si activo todas esas características, ¿verdad?, van a aparecer estos puntos, ¿no? Estos son propiedades de la respuesta transitoria del sistema y también puedo pedirle a MATLAB, al final dice aquí en Characteristics, dice Steady State. Entonces la respuesta en estado estacionario, es decir, cuando ya no cambia, ¿no? Y vean que ahí dice algo, ¿verdad? Dice Final Value. Ok, entonces vamos a saber más qué significa esto que estamos viendo, ¿no? Ok, entonces para terminar, entonces podemos también, decía, definir un vector tiempo, ¿no? Aquí MATLAB solito eligió que pues nada más presentar 3 segundos, ¿no? El comportamiento de esta respuesta solo para 3 segundos, pero ¿qué pasa si yo quiero más tiempo? Pues entonces defino un vector tiempo que va de 0, yo decido qué incremento usar y, por ejemplo, le puedo decir a MATLAB que quiero saber el comportamiento de este sistema durante 10 segundos, ¿no? Entonces, vean, esto es lo que tendríamos que teclear. Otra vez, dos opciones, step, sys, ¿no?, es la función de transferencia y luego el vector tiempo, o bien numerador, denominador y tiempo. Vamos a hacerlo y ahí la dejamos porque ya casi es hora. Entonces, step es escalón unitaria para el modelo dado en esa función de transferencia y para el tiempo que yo quiero. Se encimaron. Se encimaron. Bueno, qué bueno, porque ahorita la quito. Se encimaron porque había dicho hold on y no lo eliminé, ¿verdad? Entonces, con hold off, elimino esto y ahora sí pido la respuesta a escalón unitaria, ¿no?, para un tiempo que yo quiero.
de la otra manera y con puntitos en vez de líneas sería ¿qué? Cis, cis no, sino numerador y denominador. Denominador, el vector tiempo y le voy a decir que use puntitos. Oh, no, pero no lo acepto. Bueno, ahí le dejamos, jóvenes. Y eso. Ahí está, de la otra manera. Nos vemos entonces, tienen clase, ¿no? Entonces nos vemos el martes.